La figura venerable del sonriente y bondadoso anciano que con sus largas barbas, su traje rojo y su gorro ribeteado de armiño, llega en su trineo tirado por renos con una carga de juguetes y regalos. Es uno de los símbolos más característicos de la época navideña. Se le conoce como San Nicolás, Santa Claus, Santicló, Papá Noel, Viejito Pascuero. Pero cualquiera que sea el nombre que le demos, es indudable que ya en casi todos los países tiene el mayor arraigo la leyenda del bondadoso personaje que llega todos los años en la noche de Navidad a poner su nota alegre en todos los hogares. Y lo más curioso, aún en los países tropicales, donde nunca se ha visto nevar, resultan familiares el trineo, los renos y la típica indumentaria invernal de este personaje que se supone viene desde regiones polares atravesando campos de nieve, vientos y tormentas para desearnos feliz Navidad. Las características actuales que Santa Claus posee pueden llevar a pensar que es algo imaginario, un mito, un personaje de leyenda inventado para alegrar a los niños en Navidad. Pero no es así. No es un invento de la imaginación. Es un personaje real, con historia, con fechas y datos que prueban su existencia. Pues si existió, fue una persona de carne y hueso. Está enterrado en la villa de Bari, Italia. Y esta es la historia de Santa Claus. En el 300, año del Señor, en el siglo III de la era cristiana, al sudoeste del Asia, existía una región llamada Licia que había sido parte del imperio persa de Ciro. Fue conquistada por Alejandro Magno en el 334 a.C. y se convirtió más tarde en provincia romana. Actualmente, esa región forma parte de Turquía y en esa región, en el remoto y antiguo pueblecito de Mira, vivió en los primeros tiempos del cristianismo San Nicolás, el que, según cuentan las tradiciones, era todavía un muchacho cuando fue nombrado obispo. Tuvo fama este obispo Nicolás de ser tremendamente bondadoso y caritativo, y se dice que solía recorrer por las noches la comarca, llevando regalos a los vecinos y dando buenos consejos, a la vez que inculcaba en las casas la alegría y el optimismo. Los hechos en la vida del obispo Nicolás se mezclan con la leyenda, como en muchas de las historias de la antigüedad. Uno de los pasajes más divulgados cuenta que había en la comarca un buen campesino que tenía 3 hijas, a las cuales ya no podía sostener con sus escasos recursos, por lo que deseaba ardientemente que las 3 se casaran. Sucedía, no obstante, que en aquellos tiempos, para que una joven encontrase un esposo, era necesario que tuviera una dote, es decir, una cantidad apreciable de dinero con la cual contribuir a los gastos de la boda y al establecimiento del nuevo hogar. Estaba el labriego desesperado, cuando una noche en que meditaba su triste suerte, sentado frente al calor de la chimenea, sintió un tintineo en el piso y con gran asombro encontró a sus pies una bolsa llena de monedas de oro. A la noche siguiente, con mayor sorpresa, volvió a ocurrir lo mismo y apareció a sus pies una segunda bolsa de dinero. Lleno de curiosidad, el campesino a la tercera noche se mantuvo alerta y espiando hasta que pudo descubrir que era el obispo Nicolás quien desde afuera le echaba por una ventana la tercera bolsa para que pudiera casar a sus hijas. Estos hechos, y la bondad indudable con que atendió siempre a todos, le dieron a su nombre una popularidad que pronto se extendió y llegó a toda Europa. Cuando ocurrió su muerte, un día 6 de diciembre, un grupo de devotos trasladó sus restos desde el Asia Menor a la ciudad de Bari, en Italia, donde es corriente que acudan grandes peregrinaciones a honrarlo. La iglesia lo declaró santo estableciendo la festividad de San Nicolás precisamente el día de su muerte, el 6 de diciembre. Durante la Edad Media se convirtió en el patrono de los escolares y en muchos pueblos europeos celebraron la fiesta de San Nicolás, eligiendo el 6 de diciembre a un niño en la escuela que era nombrado obispo infantil y, vestido con un traje suntuoso, presidía un desfile por las calles con gran regocijo de toda la población. En Holanda surgió más tarde la celebración mediante un jinete que, representando a San Nicolás, recorría las calles sobre un caballo blanco. Los alemanes le llamaron Pieles Nicols, expresión que significa el abrigado Nicolás, y fueron los que establecieron la tradición de que los padres le decían a San Nicolás si los niños se habían portado bien o mal, para que éste decidiera si les daba o no sus regalos. Así, con el transcurso del tiempo, el bondadoso recuerdo del santo se fue ligando a las más ingenuas y dulces costumbres familiares.
Este personaje fue representado en Europa como un anciano con una larga capa y con un rostro que representaba su edad. Luego, los inmigrantes holandeses al llegar a fundar Nueva Ámsterdam, hoy conocida como New York, trajeron sus tradiciones y entre ellas estaba Sinterklaas, nombre que con el paso del tiempo derivó en Santa Claus. Aunque se tiende a pensar que los colores actuales del traje de Santa fueron adoptados al utilizarlo como imagen de una conocida fábrica de gaseosas, hay evidencia que dichos colores ya eran utilizados en ilustraciones anteriores a la que desarrolló el ilustrador Haddon Sandblom, a pedido de dicha empresa. El gran misterio que aún prevalece es cómo reparte regalos en todo el mundo en una noche, asunto que ha sido tratado de explicar en muchas películas y especiales, lo que va desde la magia de Navidad o utilizando túneles espaciotemporales y varios más. Como quiera que lo identifiquemos, llega cada Navidad con su característico jo 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 a desearnos una feliz Navidad.